Hola, buenas noches, qué bueno encontrarnos nuevamente aquí en este grupo en casa. Vamos a iniciar y qué mejor manera que hacerlo que orando y entregarle este tiempo a nuestro Dios, a Jesús y al Espíritu Santo para que esté aquí y nos esté instruyendo a través de su bendita palabra. Padre, en esta noche te damos infinitas gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres bondadoso, Señor. Exaltamos, honramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por amarnos, por escogernos, por permitirnos ser parte de tu familia, Señor. Hoy agradecemos por esa muestra de amor que tú nos demostraste al entregar tu Hijo. Te agradecemos a ti, Jesús, por haber persistido hasta el final, por no haberte rendido, sino por saber que esto tenía una trascendencia de eternidad. También te damos gracias a ti, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás en nosotros, tú nos estás instruyendo, tú nos estás también demostrando el amor del Padre, el poder del Padre, al ver cómo tú obras y nos transformas y cómo a través tuyo, Señor, es que somos renovados y llevados a ser esa nueva persona en Cristo Jesús. Te presentamos este tiempo que vamos a tener, te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros, que tú hables a nuestra vida, que tú también nos permitas ver qué es lo que quieres que aprendamos a través de tu palabra y que ese mensaje llegue, impacte nuestra vida, impacte nuestro corazón y haga una transformación para bien en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, qué bueno volvernos a ver. Seguimos con nuestra serie de Efesios y hoy vamos a estar viendo una parte del capítulo 4. Vamos a ver lo que Pablo habla y que se ha titulado como la unidad en el cuerpo. Y luego estaremos desarrollando la segunda parte en el siguiente capítulo, donde veremos también del capítulo 4, pero se habla sobre vivir como hijos de luz. Así que hoy vamos a hablar sobre la unidad que nosotros debemos tener. Y sigue Pablo escribiendo, pero ahora en el capítulo 4 dice: por lo tanto yo, está hablando Pablo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y aquí Pablo nos está dejando ver y nos está como abriendo el entendimiento al decirnos: oye, en verdad, tú has sido llamado, no te dejes engañar por las mentiras que el enemigo quiere poner en tu vida al decir: no, tú no vales para nada, tú de verdad no tienes talentos, tú eres un don nadie. Entonces aquí Pablo nos está diciendo: oiga, no se dejen creer esas mentiras. Ustedes en verdad han sido llamados por Dios para hacer la obra, el propósito que Dios les ha dado, la asignación celestial que ustedes tienen en su vida. De verdad, cada uno de nosotros la tenemos. Lo que pasa es que Satanás quiere que nosotros vivamos en esa mentira y creamos que no somos útiles en esta vida terrenal. Pero aquí Pablo nos está recordando y aparte nos está diciendo: ese llamado tiene que tener una correspondencia de parte de nosotros con un estilo de vida. Y nos habla aquí en el versículo 2, dice: ¿qué estilo de vida es el que debe llevar esa persona que sabe que tiene un llamado por Dios y que va a cumplir ese propósito que Dios le ha asignado? Primero que todo, es una persona que tiene que ser humilde. Luego dice, una persona que tiene que ser amable, una persona que es paciente con los demás, una persona que tolera las faltas por amor. Tolera, ¿cierto? Dice no que las acolite, sino que tolera las faltas por amor, ¿vale? Luego dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Entonces está hablando que es el Espíritu Santo el que trae la unidad. Aquí nos está dejando ver que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, tome control de nuestra familia, tome control de nuestro trabajo, vamos a ver que el resultado es que vamos a tener unidad.
enlazados mediante la paz. No solamente el Espíritu Santo trae unidad, sino que también trae paz. Pues, y aquí nos deja ver por qué él habla que el Espíritu Santo trae unidad. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo, está hablando de la iglesia, un solo espíritu. No podemos decir que tenemos el espíritu de tal, el espíritu no sé qué, no. Hay un solo espíritu que se llama Espíritu Santo. Tú y yo hoy en día ya lo conocemos así, pero aquí Pablo le está haciendo revelado que viene el Espíritu de Dios. Entonces habla un solo cuerpo, o sea, hay una sola iglesia, hay un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Nos está hablando esa esperanza. ¿Quién es? Es Cristo Jesús, es la vida eterna. Nosotros no hemos sido llamados a la reencarnación y vamos a ver la siguiente vida cómo va a ser, y luego yo voy a reencarnar en un perro y luego de pronto reencarne en un ser inerte y luego yo o sea, no. Pablo está diciendo, tenemos una sola esperanza segura, porque en ese entonces, hoy en día todavía vemos personas que creen en esto de la reencarnación, pero para en ese entonces también era el auge, ¿cierto? Se creía que había otra vida y luego otra vida y otra vida, y Pablo les está diciendo, no, hay una sola esperanza que es segura, y es que vamos a vivir toda una eternidad con Cristo Jesús, solo si por fe lo recibimos, lo aceptamos, lo que por gracia se nos ha sido dada y con nuestra boca lo confesamos. Luego no solamente nos dice que como iglesia somos uno, que solo hay un espíritu, que hay una sola esperanza, sino que también dice hay un solo Señor. Recordemos que aquí Pablo está hablando y hay mucha cultura, en esta cultura era muy politeísta, o sea, creían en muchos dioses, ¿cierto? Digamos cuando estuvo también en Roma, Roma era una cultura también muy politeísta, tenían muchísimos dioses, de hecho, que usaban como los mismos dioses que tenían los griegos, solamente que le ponían diferente nombre. Entonces por eso aquí Pablo dice, hay un solo Dios, servimos a un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, y es que somos bautizados por el Espíritu Santo, que hay diferentes bautismos también, el bautismo del agua, pero es un solo bautismo, ¿vale? Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Y aquí nos deja ver también la omnisciencia también del conocimiento, pero también la omnipresencia de Dios. Pablo a través de esto nos está diciendo, oye, Dios está sobre todo, ¿cierto? O sea, cuando decimos, yo lo recibo, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿cierto? Dice que está en todos, dentro de todos y vive por medio de todos. Entonces dice que está en todo lugar. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, Dios es uno solo, la iglesia es una sola, la fe es una sola, el bautismo es uno solo, pero Dios en su generosidad también nos ha dado a cada uno y nos ha dotado con diferentes, cuando habla aquí dones, la palabra don significa también regalo. Nos ha dado diferentes regalos, diferentes habilidades, pero ha sido por su generosidad. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Y acá les quiero un poco como instruir, enseñar un poco de lo que he aprendido. ¿Qué quiere decir cuando dice cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud? Resulta que antes de Cristo, y esto ustedes lo pueden ver que está en Lucas también está esta parábola, resulta que podemos deducir por esa parábola, porque es una parábola que el mismo Cristo Jesús habló, y dice que había un hombre muy rico y que entonces cuando él muere, él va al seno de Abraham y que él ve que hay un abismo entre el seno de Abraham y el infierno, y él va al infierno y entonces ve, resulta que en vida también este hombre conocía a un hombre muy, muy pobre,
y no fue como muy amable con el pobre. Los dos mueren, entonces el hombre rico va para el infierno y el pobre va al seno de Abraham. Entonces hombre rico empieza a decirle como, Abraham, por favor, o sea, veo que el pobre está allá, tiene una mejor vida, porque yo no lo logré. Bueno, él se da cuenta que fue porque no llevó un estilo de vida muy correcto, muy digno, y no merecía su estilo de vida, no merecía que se le fuera otorgado el seno de Abraham. Y él llega a decir, oigan, entonces por favor déjenme volver para yo decirle a mi familia que no siga viviendo de esa forma, porque van a venir acá y no van a poder disfrutar del seno de Abraham. Bueno, toda esta parábola era para comentarles que porque aquí las escrituras dice que cuando él ascendió, aquí ya está hablando de cuando Cristo Jesús murió, ¿cierto? Él va al infierno, ¿cierto? O bueno, es que esto que nos da, o sea, nosotros no lo sabemos a ciencia cierta, son estudios que se han hecho. Entonces, según estudios teológicos, se presume que debido a esta parábola que el Señor Jesús comentó, puede haber que en un mismo lugar estaba el paraíso y estaba el cielo, el paraíso y el infierno, que el paraíso era conocido como el seno de Abraham y los dividía un abismo. Puede ser que estaban en el mismo sitio. Cristo Jesús entonces viene, ¿cierto? Termina de derrotar al enemigo, y cuando dice que cuando ascendió a las alturas, está hablando de cuando resucitó al tercer día. Dice, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Puede ser que cogió todas las personas que estaban en el seno de Abraham y se las llevó para lo que se puede llamar hoy en día el paraíso, el cielo. Es probable, no sabemos porque eso es algo que ya sucede en otra dimensión, es algo que nosotros deducimos debido a la lectura, al estudio, al escudriñar la palabra, que puede ser probable que eso era lo que sucedía. Antes los dos iban como para el mismo lado, pero obviamente alguien del infierno no se podía pasar para el seno de Abraham porque ahí los estaban dividiendo, ¿cierto? El abismo. Entonces es probable que cuando dice esto de que Jesús ascendió a las alturas, entonces cogió también a todos los suyos, a los que habían muerto creyendo, en Dios, porque obviamente ahí no había descendido Cristo. Entonces las personas, mira, esto se lo escuché a un pastor, antes de que Cristo Jesús viniera, ¿cierto?, a la tierra, siempre han habido tres, ¿cierto? Pero ¿qué sucedía? La diferencia era la posición en que el hombre veía a Dios. Entonces lo veía así de frente, así como para que me entiendan, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Cuando Cristo Jesús viene, ya el hombre tiene una posición diferente, y entonces ahora puede identificar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Pero antes él veía como el Señor, que es lo que en el Antiguo Testamento tú lees como Yahweh, Adonai, ¿cierto? Son las manifestaciones que tiene Dios, los atributos que tiene Dios, y cómo el hombre se expresaba por Dios, pero no hablaba el Hijo de Dios o no. Había una promesa, ¿cierto?, de que el Hijo de Dios iba a venir, o sea, Dios les estaba revelando, pero ellos no tenían total confianza, esos hombres de fe no tenían total confianza de decir, bueno, ¿cómo será Jesús? ¿Cómo será? No, ellos por fe lo tomaban, no tenían sí tenían la confianza, no tenían de pronto como la certeza y esto va a ser en este año, nada, ellos estaban teniendo apenas pequeñas revelaciones, porque si digo que no tenían confianza, o sea, no creían, no tenían como total certeza de cómo iba a ser, cuándo iba a ser, no, ellos por fe tomaban revelaciones que Dios venía mostrándoles acerca del futuro. Pero es por eso, todo esto que les di era para explicarles por qué acá dice que cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. ¿Cómo arrancaron esos dones a su pueblo? También a través del Espíritu Santo.
Fíjense en que dice ascendió. Sin duda, esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Entonces también está diciendo, oye, Él está en los lugares celestiales, dice que ascendió. Esto que leímos aquí en Efesios 4:8 es una referencia que nosotros encontramos en Salmos 68:18. Este salmo fue escrito muchísimos años atrás, antes de que Cristo viniera. Entonces aquí estaban hablando una promesa, ¿cierto? Esto era una palabra profética, porque estaban hablando acerca de un acontecimiento que iba a suceder en el futuro, y acá estaba pasando. Entonces, en el 9 ya Pablo lo que hace es que vuelve y ratifica, dice, si ascendió es porque descendió, o sea, descendió de su lugar celestial, se despojó de toda su deidad para venir y entregarse por amor a nosotros. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Entonces nos está hablando que Cristo Jesús dio determinados dones. Estos dones se activaron en el momento en que Cristo ascendió al cielo, porque antes nosotros hablamos, sí hay un tema de profetas, ¿cierto? Que nosotros vemos que inclusive es una de las divisiones que tiene la Biblia, que profetas mayores, profetas menores, pero no es porque sea de mayor importancia o de menor importancia, sino del que más escribió, el que menos escritos tiene, pero no es en la importancia que tiene de papel, sino más bien de lo que se escribió. Pero cuando Cristo Jesús asciende, también hay una impartición de 5 dones que son dados por Él. Dice, ¿cuáles fueron los que Él dio? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen, mira, esta impartición de estos dones es con un propósito. ¿Cuál es el propósito de estos 5 dones que son dados por Cristo? La responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Ese es el propósito, edificar la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Y mira que acá también nos habla hasta cuándo estos dones van a estar vigentes. Ese proceso continuará, ¿cierto? Ese proceso de formación, ese proceso de preparar el pueblo, ese proceso de que el pueblo lleve a cabo la obra de Cristo, ese proceso de edificación de iglesia, se llevará y continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. ¿Cuándo será ese momento? ¿Cuándo será el momento en que tengamos la unidad en nuestra fe? ¿Cuándo será el momento en que tengamos el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuándo será el momento en que seamos maduros en el Señor? Es decir, dice Pablo, que hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo Jesús vuelva por nosotros, porque antes de que eso suceda no vamos a tener el pleno conocimiento de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son seres infinitos que no pueden ser medidos en un ser finito. Nunca vamos a entender la magnitud del amor de Dios, de la obra de Dios, de la bondad de Dios, de la soberanía de Dios. Vamos a tener destellos y cada día vamos a crecer más en esa comprensión, pero nunca se va a lograr lo que aquí Pablo está diciendo, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a llegar a tener la plena y completa medida de Cristo? Cuando Él venga por su iglesia. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños.
No seremos arrastrados de un lado al otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, con nuevas ideologías que se levanten, con nuevas doctrinas, con no sé, es que ahora está lo nuevo de que para que usted se sane tiene que tomarse un vaso de agua, arrodillarse, reírse, bueno, puede salir muchísimas cosas. Entonces aquí Pablo está diciendo, hasta que Cristo venga, porque ¿qué va a suceder? Ya vamos a estar viviendo toda una eternidad con Él. Entonces, si nosotros analizamos un poquito, si te apasiona todo esto de la historia de la iglesia, nos damos cuenta que con la medida del tiempo también se empiezan a levantar nuevas culturas, nuevas oposiciones contra la iglesia. Si uno mira un poquito en la época del oscurantismo, ¿cierto? Era cuando se levantó el tema de las brujas. Entonces la gente, ay, la hoguera porque es bruja, ¿cierto? O sea, hay muchísimas cosas. Hoy en día es la era de la tecnología. Entonces ya se levantan otras nuevas modas, ya están. ¿Quién se iba a imaginar hace un tiempo que ya una profesión era ser un influencer, ¿cierto? Uno no se iba a imaginar eso. Entonces miren que se van levantando nuevas cosas. Entonces dice, cuando Cristo Jesús venga, eso ya no va a suceder, ya no nos vamos a dejar llevar por una cosa o por la otra, no, porque ya tenemos pleno conocimiento de quién es Cristo. En cambio, mira lo que sucede cuando venga Cristo Jesús. En cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno del amor. Entonces aquí Pablo nos deja ver y nos dice, oye, es necesario que la iglesia tenga unidad. La iglesia debe ser una sola. Pero también quiero que comprendan que Cristo Jesús ha habilitado a la iglesia con diversos dones, diversos regalos, diversas habilidades, diversas capacidades, pero es necesario que ustedes a través del Espíritu, ¿cierto? A través de su amor, a través de su paz, ustedes empiecen a desarrollar esas habilidades que les han sido dadas, pero con el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia también empiece a fluir, para que el propósito de la iglesia se empiece a llevar a cabo. Y hoy vamos a hacer esa oración, vamos a cerrar este grupo pidiendo porque Cristo Jesús, esto era en específico por la iglesia, pero vamos a hacer en esta noche una oración por eso, porque en nuestra iglesia haya la unidad, ¿cierto? Que sea el Espíritu Santo el que esté en medio de nosotros. Padre, hoy te agradecemos porque a través de tu palabra podemos comprender qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que tú anhelas que nosotros como tu iglesia, como tus hijos, disfrutemos y vivamos mientras estamos en esta temporada terrenal. Hoy, Espíritu Santo, como le fue revelado a Pablo, en donde hablaba sobre la unidad de la iglesia, hoy queremos que eso suceda en nuestra iglesia. En tus manos ponemos esta casa sin límites. Te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu el que esté en medio de nosotros. Padre, que nosotros podamos ser humildes, que podamos ser pacientes, que podamos dar evidencia de que te amamos a ti porque amamos a nuestro prójimo. Que tu paz esté en medio de nosotros, que nos respetemos, que nos animemos, que nos toleremos las faltas, pero con amor, Señor, que nos corrijamos, nos instruyamos y nos levantemos en amor, Señor. Te pedimos, Dios, que ahora sea tu Espíritu el que nos ayude, nos guíe y nos oriente para poder limar esas asperezas que podemos tener con nuestro prójimo. Danos la valentía, quítanos el orgullo de no pedir perdón, el orgullo también de reconocer que hemos fallado, Dios. Padre, que de verdad seamos una iglesia donde haya la evidencia de que Cristo Jesús es la cabeza, porque Él nos conduce y nosotros nos comportamos conforme Él nos ha enseñado. Gracias, Dios, te damos por esta hermosa iglesia, gracias te damos por
nosotros que servimos como pastores, gracias por ese equipo. Gracias, Señor, también por este equipo de servidores que tenemos en todos los ámbitos, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que todos podamos funcionar según el talento y el don que tú nos has dado, Señor. Que no menospreciemos ese regalo que proviene de parte tuya, sino por el contrario, cada día perfeccionemos, mejoremos, profesionalicemos ese servicio, pero no solamente en la parte profesional que se requiera, sino también que cada día vaya un aumento, ese crecimiento espiritual, que ese hombre interior que cada uno de nosotros tenemos, en vez de menguar, por el contrario, cada día crezca, que sea cada día más tu espíritu en nosotros que nuestro propio yo, que no seamos alineados por las culturas, no seamos alineados por la era que estamos viviendo, no seamos alineados por nuestros propios anhelos y deseos, sino, Dios, que nos alineemos siempre a tu voluntad, sin importar la circunstancia, la era, las modas que se estén dando en este momento. Hoy bendigo cada persona que se ha conectado. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo respuesta a cada necesidad que cada uno tiene, Señor. Al que necesita salud, te pido que venga un regalo de parte tuyo, Señor. Haya una manifestación de ese Dios Rafa, el Dios que sana, Señor. Con una palabra tuya, Señor, el cielo, la tierra, Señor, te obedece. Cuanto más no te van a obedecer nuestras células, nuestros cuerpos, Señor. Hoy trae sanidad, hoy trae también libertad para aquel que necesita una sanidad espiritual, Señor. Aquel que necesita una respuesta económica, también clamo porque seas tú, Señor, ahora respondiendo, trayendo primero un espíritu de mayordomía para que podamos administrar lo que tú pones en nuestras manos como es debido. Danos una sabiduría, capacítanos, Dios, para que nosotros podamos cada vez multiplicar cada recurso que tú pones en medio de nosotros. Te pido, Dios, que también aquel que necesita tener un encuentro contigo, esta sea la oportunidad en que tu espíritu toque a su puerta, a su vida, y que pueda experimentar el amor del Padre, la bondad del Padre, el amor del Hijo, pueda tener un encuentro contigo, Jesús, y pueda experimentar el poder, la misericordia que hay, Señor, cuando tu espíritu está en medio, Señor. Que puedan sentir la plenitud de tu salvación, que puedan sentir y experimentar la paz que nosotros tanto hablamos aquí, porque es lo que vivimos a través de ti, Espíritu Santo. Bendigo cada vida, Señor, que se ha conectado, que nos está viendo. Sabemos que tú eres un Dios que obra sin importar el lugar donde estemos, y sé que tú estás obrando en la vida y en la necesidad de cada persona que está conectada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, qué bueno que tuvimos un gran tiempo aquí. Nos vemos el día sábado a las 5 de la mañana, presencial si nos vas a acompañar en nuestra iglesia, o si no, también te puedes conectar a través de nuestras redes. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo en el cual, si tienes una petición, una necesidad, ese es el momento en el cual tú puedes escribirlas en los comentarios, bien sea por YouTube o por Facebook. Tú te puedes escribir los comentarios y vamos a estar orando, creyendo en fe que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que el mismo poder que se manifestó allá cuando abrió ese mar en dos, cuando permitió que su pueblo pasara, cuando se manifestó de muchísimas formas, es el mismo Dios que hoy tú y yo estamos creyendo. Así que Él va a traer la respuesta a esa petición que tú tienes. Y el día domingo también nos volvemos a ver 9 de la mañana, presencial o virtual, si no es posible que puedas asistir. Pero los animo, si está en todo tu alcance podernos acompañar presencialmente en la iglesia, de verdad, no hay nada mejor que iniciar una semana, un domingo, dedicándoselo a Dios, y tú bendecir tu semana al estar adorando al Padre, sirviendo al Padre, aprendiendo de lo que el Padre te quiere dar y entregándole todo
al Padre. Vas a experimentar semanas de gran bendición cuando tú pones a Dios primero, porque Dios es lo primero, Dios es lo mejor. Cuando eso es real en tu vida, tú vas a ver cómo tu vida, tu atmósfera, tu ambiente, tu familia, tu trabajo, tu estudio, tu propia vida cambia, porque hay una transformación que viene directamente del cielo. Dios les bendiga y que terminen de pasar una linda noche. Chao, chao.